Hola, muy buenos días. Nos encontramos con la maestra en Políticas Públicas, Esther Montserrat Pérez Cisneros, quien trabaja como política del gobierno de Jalisco y profesora en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El tema de esta entrevista es acerca de la fuga de cerebros en México y su relación con el mundo, y va enfocada a recaudar información para el proyecto de discurso procesivo de la materia de arte y comunicación. Buenos días. Hola. Primero que nada, ¿cuál es su postura ante el tema de la fuga de cerebros? ¿Piensa usted que es un problema? Sí, definitivamente creo que es un problema. En México se nos van una fuerte cantidad de profesionistas con licenciatura, con posgrados, a otros países en busca de mejores oportunidades. ¿Y por qué es un problema? ¿Cómo impacta al país? Pues primero porque tenemos un porcentaje alto de la población que no tiene grados académicos y que por lo tanto de por sí ya tenemos pocos y se nos van, ¿no? Y lo más importante, cómo impacta, ¿no? Y es que al momento en que nosotros perdemos estas personas, pues estamos perdiendo recurso humano calificado que podría generar producción y que podría hacer más competitivo al país. Segunda pregunta, ¿cuál es el mayor impacto que ha visto acerca del tema y cuál cree que es la principal razón? Yo creo, el mayor impacto, un poco lo que te decía, ¿no? O sea, el momento en el que se nos van estos profesionistas, se nos va la capacidad o el talento que ellos tienen y que podrían estar generando acá, pues, producción y capital. Y yo creo que la principal causa, pues, es un tema de apoyos y es un tema de oportunidades. Si tú como profesionista sabes que aquí en México tienes solo cierto cantidad de oferta laboral, con ciertas características también, o sea, con sueldos topados hasta cierto punto y demás, y sabes que en otro país te pueden ofrecer muchísimo más, pues vas a irte al país que te ofrece más, ¿no? Ahora, otro punto como muy importante es, actualmente, esta fuga, pues lo que nos genera es, pues, que no seamos como que tan atractivos en industrias que tienen más que ver con ciencia y tecnología, y que seamos más atractivos para industrias que tienen que ver con pues mano de obra, manufactura, ¿no? Y eso pues también impacta, porque entonces la oferta laboral que viene aquí a México, resultado de las inversiones, pues es una oferta laboral pues de mano de obra, ¿no? Y entonces es muchísimo más baja, y entonces el país también tiene un límite al que puede aspirar. ¿Cree que somos primero mexicanos o ciudadanos del mundo? A lo que me refiero con esto es, si cree que al ser primero ciudadanos del mundo debemos de participar primero para el mundo y ver si recibimos algo para México, o actuar primero a favor de México y ver si damos resultados para el mundo. Mira, mi forma de ver las cosas es que somos primero mexicanos, y te voy a explicar por qué. Estamos en un país terriblemente desigual, en el que no nos confundamos, solo llegan a tener un título universitario o esa formación las personas que tienen más recursos económicos. Aún cuando estemos hablando de egresados de escuelas, de universidades públicas, a las universidades públicas no llegan los primeros grupos de deciles por ingreso del país, es decir, no llegan los más pobres, llegan las clases medias. O sea, una persona que está en situación de pobreza es muy difícil que pueda terminar una carrera universitaria, porque durante el tiempo o el periodo en el que está en la carrera tiene que dedicar tiempo a trabajar o tiene que dedicar tiempo a generar recursos. Entonces, ya de por sí estamos en un país terriblemente desigual. Solo tienen acceso a una educación universitaria las personas que más tienen dinero, ¿no? Desde clases medias hasta la clase alta. Y pues yo sí creo que es un tema ahí como de reciprocidad, ¿no? O sea, si yo tuve ese acceso, entonces mi obligación un poco sí esa es la forma en la que yo veo las cosas, mi obligación es generar y producir y trabajar para aminorar esa situación, y que entonces el país sea menos desigual, ¿no? Entonces aportarle directamente a México, esa es mi forma de pensar. Recuerdo preguntar, ¿qué soluciones propone ante la problemática y piensa usted que actualmente se está agravando o aminorando? A ver, yo creo que la solución va completamente de la mano de la política pública, ¿no? Lo primero, ahorita tenemos una política pública y se está hablando mucho del famoso nearshoring.
que es esta práctica de traer inversiones directas, traer aquí procesos productivos de las grandes empresas del mundo para aprovechar la ventaja territorial que tiene México con respecto al vecino del norte, que es el mayor consumidor del mundo. Entonces estamos hablando mucho del nearshoring, y el nearshoring sí puede verse como importantemente influenciado con la política pública que se apoye desde los gobiernos para generar justamente recurso humano que sea atractivo también para estas empresas. Entonces, no solo es generarles incentivos fiscales, no solo es tener una buena ubicación, sino también es mucho tener el recurso humano que pueda recibir esto, ¿no? O sea, tener la mejor cantidad de ingenieros para que Tesla pueda operar aquí también con gente local. Porque claro, a las empresas también les resulta esto atractivo, en tanto que no tienen que gastar en traerse gente y pagarles aquí vivienda y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la solución va todo en torno a la política pública. Otra cosa importante sobre la política pública que estamos dejando de ver, pues el tema de los incentivos a la investigación y a la ciencia y la tecnología, ¿no? Y entonces tenemos el caso del CONACYT, que ha ido recortando sus beneficios y que ha ido recortando sus apoyos, y a quién afecta directamente, pues a la gran comunidad de investigadores mexicanos, ¿no? Y entonces, si un investigador mexicano no tiene aquí las capacidades o las oportunidades y tiene los incentivos o los apoyos en otro de los países, pues se va a ir a otro de los países. Entonces ahí es un tema de meterle más dinero y más recursos al CONACYT para estar desarrollando más investigadores mexicanos que puedan estar también generando trabajos y que puedan impulsar de cierta manera la industria. Y por supuesto, pues también tiene que ver con de alguna manera generar las especializaciones, obvio sin afectar a la libertad de cátedra y demás, pero a través de las universidades o de los esquemas de universidades públicas, pues sí, generar ciertos incentivos para ciertas carreras, ¿no? Y entonces carreras que tengan mucho que ver con lo que el mundo está requiriendo ahorita, ¿no? Y que tienen que ver, obviamente, con ingenierías y demás, ¿no? Esa era la primera parte de la pregunta, ¿y la segunda cuál era? ¿Piensa usted que actualmente se está grabando o ignorando? Yo creo que, a ver, con este caso del CONACYT, por ejemplo, definitivamente estamos viendo un retroceso, pero yo creo que a raíz de todo este auge del nearshoring que nace después de la pandemia, hay muchos esfuerzos gubernamentales, por ejemplo, el caso de Jalisco, que están más bien trabajando y generando política pública para generar un capital humano muchísimo más competitivo, ¿no? Entonces, más bien yo creo que es un tema depende de dónde, ¿no? Si lo vemos desde el gobierno federal, pues yo creo que probablemente es un tema que se está agravando. De acuerdo. La última pregunta. ¿Piensa usted que si se quedaran las personas que salen del país y no hubiera fuga de cerebros, ¿de verdad crecería el país o solo se les cortarían las alas de las carreras de los egresados? No, yo creo que de verdad crecería el país, porque, a ver, o sea, también tenemos que partir de una premisa que es, pues no se van todos, ¿no? O no se va cualquiera, se van los que tienen como que incluso más talento para ser competitivos en otro de los países. Entonces, pues aparte estamos hablando no solo de personas que tienen acceso ya a una educación universitaria, sino que además son talentosas, ¿no? Y ese talento yo creo que definitivamente lo podríamos aprovechar mucho acá. Ahora, por supuesto que tenemos que hacer algo para atender lo que tú dices de les cortamos las alas, pues sí se las cortamos, ¿no? O sea, en la medida en la que la gente no tiene las oportunidades o no tiene la remuneración que necesita, pues por supuesto que se va a desincentivar de alguna forma. Pero yo creo que sí lo podríamos aprovechar y yo creo que sí estaríamos en otro espacio o en otro momento si estas personas se hubieran quedado trabajar. De acuerdo. ¿Le gustaría añadir algo más? Pues no, o sea, realmente enfocarnos en ese tema de política pública, porque si no, a ver, ¿qué es lo que puede pasar si seguimos en esta situación o si seguimos con este caminito? Pues que esta gran oportunidad de nearshoring de la que todo el mundo está hablando, los candidatos presidenciales están hablando, los gobernadores están hablando, o sea, todo el mundo habla de nearshoring, pues esta gran oportunidad de oro la vamos a perder, o quienes van a venir a establecerse de nuevo son empresas de manufactura, que lo único que va a pasar es que va a seguir siendo un ciclo en el que México, o los mexicanos, o el recurso humano de México, pues es considerado como mano de obra barata, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos que actuar en algún punto para prevenir la fuga de cerebros ahorita,
que tenemos como que esta gran oportunidad que las empresas están buscando dónde establecerse después del COVID y todo lo que generó en las cadenas de dependencia. De acuerdo. Muchas gracias por su tiempo y por la información compartida. Esta entrevista nos será de gran ayuda para el proyecto. Muy Gracias. bien.